Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy en la que tuve la ayuda de Aurora Carolina Ledesma. Entonces, hoy vamos a hablar del punto 3 de la unidad 1, que trata de organización de la vida, el metabolismo, la reproducción, la irritabilidad, la evolución y la ecología. Como pueden ver, bastante largo y amplio. Una de las características de los seres vivos es que hay un nivel de organización. Tú partes desde los átomos, pasas a átomos, moléculas, pasas células, pasas tejidos, órganos. Después los órganos se unen en sistemas, como el sistema circulatorio, y estos distintos sistemas, como el circulatorio, el digestivo, el nervioso, constituyen los organismos. Entonces, en estas diapositivas se va a presentar el concepto de organización como una de las características fundamentales de los seres vivos. Se explica, como lo indiqué antes, que la organización se manifiesta en diferentes niveles, desde el atómico hasta el organísmico, hasta la biosfera. Entonces, es una característica de los seres vivos en que están organizados en diferentes niveles. La célula de toda esa complejidad que es la vida es la unidad fundamental, la estructura más pequeña, es capaz de realizar todas las funciones vitales. La célula, entonces, es la base de la vida y de la organización de los seres vivos. No es el átomo, no es la molécula y tampoco los tejidos y hacia arriba. Es la célula en la cual se basa la vida. Tenemos básicamente o en esencia dos tipos celulares. Las células procariotas, que son simples, sin núcleos ni orgánulos, y se encuentran presentes en las bacterias y las arqueas. Las células eucariotas son más complejas, tienen núcleo y orgánulos y se encuentran presentes en plantas, animales, hongos y protistas. Entonces, vuelvo a recalcarlo, que la célula es la unidad básica de la vida y que hay dos tipos de células, procariotes y eucariotes. Esto tienen que ustedes saberlo bastante bien y lo vamos a ver también más adelante. El metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un ser vivo y se puede dividir en dos fases principales, el anabolismo y el catabolismo. Entonces, el conjunto de las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo es el metabolismo. Está dividido en anabolismo y catabolismo. El metabolismo permite a los seres vivos obtener la energía para sus funciones vitales, sintetizar las moléculas que necesitan para crecer y desarrollarse y eliminar los productos de desecho. El metabolismo es básicamente todas las reacciones químicas. Obtienes la energía, sintetizas y eliminas lo que no se utiliza. Entonces, acuérdense que hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Ahora vamos a definir el anabolismo. El anabolismo es la síntesis de las moléculas complejas a partir de otras más simples, es decir, requiere energía, eso se llama endergónico. O sea, tú requieres producir, meter energía para sintetizar. Entonces, anabólico es cuando tú produces nuevas moléculas, ¿no? Por ejemplo, la síntesis de proteína, la síntesis de músculo, los que hacen ejercicio,
Cuando te crece el músculo, ese es un proceso de síntesis de proteína que está aquí. La fotosíntesis también es un proceso anabólico en el cual tú usas energía para generar algo más complejo, ¿no? La energía del sol, y a través de todo un proceso químico genera finalmente la glucosa. Y la gluconeogénesis es la formación de glucosa dentro del mismo cuerpo, también un proceso anabólico. La otra fase del metabolismo es el catabolismo, en el cual las moléculas complejas se descomponen. Entonces aquí dice descomposición de las moléculas complejas para obtener energía. Es un proceso exergónico, se libera energía. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo, catabólicos? La respiración celular, la fermentación y la digestión. La digestión es el proceso en que tú descompones las moléculas complejas para obtener la energía que va a utilizar el cuerpo. La respiración celular es el proceso en el cual se origina el ATP en la célula, y la fermentación es un proceso que hacen los microorganismos para generar energía. Entonces el metabolismo es como una fábrica que trabaja sin parar dentro de nuestro cuerpo, como una parábola, ¿no? No es una fábrica realmente, es un fenómeno biológico, pero se puede similar a una fábrica. El metabolismo es vital para la vida porque nos permite tener energía. El metabolismo transforma los alimentos en energía que usamos para movernos, pensar y que todo nuestro cuerpo funcione. Por ejemplo, cuando comemos pan, nuestro cuerpo lo convierte en azúcar, que nos da la energía para jugar, estudiar o caminar. A su vez, para crecer y desarrollarnos. Cuando un niño está creciendo, su cuerpo necesita construir nuevos huesos, músculos y órganos. El metabolismo del niño utiliza la energía de los alimentos para que esto sea posible. Es decir, el metabolismo te permite tener la energía y también, gracias al metabolismo, tú creces y te desarrollas. El metabolismo permite reparar nuestro cuerpo. Ejemplo, cuando nos cortamos, el metabolismo utiliza la energía de los alimentos para crear nuevas células y curar la herida, ¿no? Y todo el proceso de cierre de la herida, ¿no? De formación del coágulo, todo eso utiliza el metabolismo, la serie de reacciones químicas. El metabolismo también elimina las sustancias que nuestro cuerpo no necesita, como el dióxido de carbono, que exhalamos al respirar. Y finalmente el metabolismo nos ayuda a adaptarnos a las diferentes condiciones, como cuando hace frío o cuando hace calor. Si hace frío aumentamos la producción de calor, si hace mucho calor pues sudamos, ¿no? Todos esos procesos requieren energía y son reacciones bioquímicas del cuerpo, al final de cuentas, de las células. En resumen, como lo dije del inicio, el metabolismo es como una fábrica que nos da la energía, nos ayuda a crecer, nos repara y nos permite vivir. Un buen metabolismo es esencial para estar sanos y sentirnos bien. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la reproducción. Primero veremos la definición de la reproducción, que es la capacidad de los seres vivos para generar nuevos individuos. Veremos que hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual, y después discutiremos la importancia de la reproducción para la supervivencia de las especies. Entonces, bueno, aquí está dicho lo mismo, ¿no? La definición de la reproducción como la capacidad de los seres vivos para generar nuevos individuos, los tipos de reproducción, asexual y sexual, y la importancia de la reproducción para la supervivencia de las especies. Bien, la reproducción es una capacidad fundamental de los seres vivos, de los seres biológicos, para generar nuevos individuos. Así se asegura
la perpetuación de las especies. En corto, la reproducción en biología es la generación de nuevos individuos biológicos. Entonces, una característica de la biología de los seres vivos es que se reproducen. Hay algunas características que tiene la reproducción. Es un proceso esencial para la vida porque permite la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo. Imagínense si no se reprodujeran los seres vivos, ¿no? Existen diferentes tipos de reproducción, desde la simple división celular hasta la compleja reproducción sexual. A su vez, la reproducción sexual genera la variabilidad genética en la descendencia, lo que permite la evolución y la adaptación a nuevas condiciones ambientales. Entonces, la capacidad de reproducirse es lo que genera que varíen la descendencia, es decir, los hijos no son exactamente iguales que los padres, y eso origina la variabilidad genética que finalmente termina en evolución y en adaptación. Entonces hay dos tipos de reproducción, aquí están dichos. El asexual es cuando un solo individuo genera una descendencia genéticamente idéntica a él. Por ejemplo, la gemación, la bipartición, la fragmentación y la esporulación. Son distintos tipos de reproducción asexual. La más sencilla es bipartición, se parte en dos. La gemación es cuando sale una pequeña parte de la célula original, como una gema. Fragmentación se divide en muchos pedacitos. Y las esporas, que es el proceso de esporulación. Asexual, la A quiere decir que no hay sexo. Y después hay el otro tipo de reproducción, el sexual. Dos individuos de sexos diferentes se unen para generar una descendencia con la combinación de genes de ambos progenitores. Hay dos tipos de reproducción sexual, que es la fecundación interna y la fecundación externa. El sexo es básicamente el intercambio de genes entre dos individuos distintos, que serían el padre y la madre. Fecundación interna es el caso que ocurre en los humanos, en los mamíferos, en las aves, y es cuando el gameto masculino entra en el cuerpo, en la parte del cuerpo donde se encuentra el gameto femenino o la hembra, ¿no? Y la fecundación externa es cuando los dos individuos, el macho y la hembra, sueltan al medio ambiente los gametos tanto masculinos como femeninos, ¿no? Entonces hay dos tipos, asexual y sexual. Cuando hay dos sexos y cuando no hay sexo. Bien, otra característica de los seres vivos es que presentan irritabilidad. Es decir, los seres vivos responden a los estímulos, cosa que no ocurre con una piedra, ¿no? Con un ser físico. Los seres biológicos, si tú le pones algo físico, algo químico, algo biológico quiere decir otro animal, ellos van a responder a eso. Esa característica se conoce como irritabilidad y está aquí, ¿no? Es detección y respuesta al entorno. Y los seres vivos son capaces de detectar el entorno. Entonces, hay varios tipos de respuesta que pueden tener, ¿no? Pueden moverse, pueden tener cambios de comportamiento, esconderse, cambiar de color, o fisiológicos. Por ejemplo, subir la temperatura, bajar la temperatura, si tú tienes un estímulo físico. En este caso es el cambio de temperatura para un cambio fisiológico. Entonces, en el caso de las plantas, la irritabilidad se expresa, por ejemplo, que ellas se orientan hacia la luz, ¿no? Las plantas pueden orientar hacia la luz. Se llama fototropismo. O se enrollan en soportes, ¿no? Las plantas que van creciendo en torno a otra planta, por ejemplo, ¿no? Eso se llama tigmotropismo. Los animales, ¿no? Un ejemplo de la respuesta ante un estímulo es que buscan lugares cálidos, ¿no? Si ellos son, por ejemplo, reptiles,
necesitan calor, eso se llama termotropismo. O son atraídos por olores, como los insectos, ¿no? Nosotros también, los mamíferos, ¿no? Hay algunos olores que nos gustan y entonces se llama quimiotropismo, te mueves hacia donde está el olor. O se encogen ante el dolor, si hay un dolor, un animal que te ataca o si es un determinado daño. Entonces los seres vivos son irritables, además de que se reproducen y están en esos distintos niveles, que fue lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, la irritabilidad es muy importante porque permite la adaptación al medio ambiente, porque el medio ambiente siempre está cambiando. Entonces, si tú no eres capaz de sentirlo, o sea, si no eres irritable por el medio ambiente, entonces tú no puedes sobrevivir, ¿no? No puedes sobrevivir. Entonces, es muy importante para la supervivencia porque te permite adaptarte al medio ambiente. Bien, vamos a seguir con los tópicos que nos tocan ver en este curso. Por supuesto, vamos a volver sobre esto en el futuro, ¿no? Más adelante con aún más profundidad, ¿no? Porque esta es como una abreboca. Pero vayan aprendiéndolo, ¿ah? Entonces dice ecología y evolución biológica. Yo le puse entendiendo la vida en la Tierra. Entonces la ecología es una característica de los seres vivos. Y se define así en biología. Estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno, incluyendo otros seres vivos y el ambiente físico. Entonces, una característica de la vida es que hay ecología. O sea, los seres vivos interaccionan entre sí y con su entorno. Ejemplo, un bosque, los árboles, las plantas, los animales y los microorganismos todos interactúan entre sí para producir el bosque. Y interactúan con el agua, con la luz, con el suelo del bosque. Todo eso es una característica de los seres vivos. Son ecológicos, interaccionan entre sí e interaccionan con su entorno. Hay otra característica de los seres vivos que es la evolución biológica. La evolución es el proceso por el cual las poblaciones de los seres vivos cambian a lo largo del tiempo adaptándose a su entorno. O sea, hay dos conceptos que ustedes tienen que aprender, o sea, introducir dentro de ustedes mismos, en su cerebro, en relación con la evolución biológica. Es cambio, ¿no? Y es un proceso, no es una cosa así, instantánea, es un proceso de cambio en el cual los individuos se adaptan a su entorno. Entonces, un proceso de cambio para la adaptación a su entorno. Un ejemplo, la resistencia a los antibióticos. ¿No? Es un caso de evolución en acción, dice. Los humanos le lanzamos antibióticos a las bacterias que nos producen enfermedades, ¿no? Las bacterias desarrollan, evolucionan, cambian con genes de resistencia a los antibióticos. Las bacterias resistentes a los antibióticos sobreviven y se reproducen. Y con el tiempo, en ese proceso de evolución biológica, de adaptación en este caso, de las bacterias patógenas para los humanos a los antibióticos que les ponemos, aumentan el número de las bacterias resistentes. Esto tiene unas consecuencias en el caso de los humanos, ¿no? Que las infecciones son más difíciles de tratar porque las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, se necesitan nuevos antibióticos más fuertes y a su vez hay mayor riesgo de complicaciones y muerte, ¿no? Entonces eso es un proceso de evolución que pues nosotros todos estamos viviendo y viendo. Y es que los antibióticos que tenemos, las bacterias se están haciendo resistentes, se están adaptando a través de un proceso de cambio al entorno de ellas, que es el caso del cuerpo humano con los antibióticos. A ver qué más viene. Aquí dice las medidas que tienes que tomar para evitar la evolución de la resistencia a los antibióticos. Tienes que usar los antibióticos responsablemente, es decir, usarlo en la cantidad que te diga el médico.
no automedicarte, investigar en nuevos antibióticos, siempre estar investigando porque el fenómeno de la resistencia se origina todo el tiempo, controlar las infecciones de los hospitales. Y dice aquí, la resistencia a los antibióticos es un problema global que requiere una acción responsable. En todas partes se están originando resistencia a los antibióticos porque las bacterias se adaptan a su entorno a través de ese proceso de cambio que es la evolución biológica, en este caso de las bacterias. Hay un aspecto muy interesante y es que la ecología y la evolución interaccionan, no están separadas. Entonces, la ecología, como dije antes, explica cómo los seres vivos interactúan con su entorno, lo que influye en su evolución. Y la evolución explica cómo los seres vivos se adaptan a su entorno, lo que a su vez modifica el ecosistema. Entonces, los organismos en su interacción con el entorno buscan una mejor adaptación a su entorno y ese proceso es un proceso de evolución que a su vez modifica la ecología, porque al cambiar los organismos está cambiando la ecología. Lo mismo que podemos ver con el caso de la resistencia a los antibióticos. Cuando las bacterias están cambiando porque se hacen resistentes, están cambiando la ecología de la bacteria, que en este caso es la interacción entre la bacteria y el sistema inmune en la sangre, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos están cambiando su interacción con su medio ambiente cuando ellas cambian. Entonces, la ecología y la evolución no son dos cosas separadas, están en interacción continua. Y hay una disciplina biológica o subdisciplina, alguna gente dice, que se llama la ecología evolutiva, que estudia precisamente esa interacción entre la evolución y la ecología. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí con las características generales de los seres vivos. Muchas gracias.